El análisis visual de información es una forma de estudiar y comprender datos utilizando elementos gráficos y características visuales que facilitan la interpretación. En Excel, la presentación visual tiene una importancia especial porque una gran cantidad de información puede resultar difícil de analizar cuando únicamente se observa como una lista de valores. El análisis visual busca transformar los datos en una estructura que permita identificar rápidamente relaciones, diferencias, tendencias y aspectos relevantes sin necesidad de revisar individualmente cada registro. Para comprender este concepto es importante diferenciar entre los datos y su representación visual. Los datos contienen la información que se desea analizar, mientras que la representación visual proporciona una forma diferente de observarla. Una buena presentación visual no cambia el significado de los datos, sino que facilita que el usuario pueda identificar características importantes dentro del conjunto de información. Uno de los principios fundamentales del análisis visual es la claridad. Una representación debe permitir que el usuario comprenda rápidamente qué información está observando y cuál es su significado. Cuando existen demasiados elementos visuales, colores, formatos o efectos, la información puede volverse más difícil de interpretar. Por esta razón, el diseño visual debe utilizarse para facilitar la comprensión y no simplemente para hacer que un documento tenga una apariencia más llamativa. Otro principio importante es la simplicidad. Una representación visual efectiva debe contener únicamente los elementos necesarios para comunicar la información. El exceso de detalles puede distraer al usuario y ocultar los aspectos realmente importantes. La simplicidad permite concentrar la atención en los datos relevantes y facilita la interpretación de la información. El análisis visual también depende de la organización. Los datos deben estar estructurados de manera lógica para que su representación permita identificar relaciones entre diferentes elementos. Una información desordenada puede generar una representación igualmente confusa. Por esta razón, la calidad del análisis visual comienza con una adecuada organización y consistencia de los datos. Los colores constituyen uno de los recursos visuales más utilizados, pero deben emplearse con criterio. El color puede ayudar a diferenciar categorías, destacar información relevante o mostrar determinados estados. Sin embargo, utilizar demasiados colores puede generar confusión. Además, es importante considerar que no todas las personas perciben los colores de la misma manera, por lo que la información importante no debería depender exclusivamente de una diferencia de color. El tamaño, la posición y la distribución de los elementos también influyen en la interpretación. Los elementos más destacados visualmente pueden atraer primero la atención del usuario. Por esta razón, es necesario utilizar estas características de manera intencional. Una adecuada jerarquía visual permite establecer qué información debe observarse primero y cuál puede consultarse posteriormente. Otro elemento fundamental es la comparación. Una buena representación visual debe facilitar la comparación entre diferentes grupos, períodos o categorías cuando esa comparación sea relevante para el análisis. El objetivo es permitir que las diferencias sean identificadas de manera rápida y clara, evitando que el usuario tenga que realizar mentalmente un proceso complejo para comprenderlas. El análisis visual también puede ayudar a identificar tendencias. Cuando los datos se presentan de una manera adecuada, pueden hacerse visibles determinados comportamientos que serían difíciles de detectar mediante una revisión individual de los registros. Sin embargo, es importante recordar que una representación visual debe basarse en datos correctos y correctamente organizados. Una presentación atractiva no garantiza que la interpretación sea correcta. Otro aspecto importante es la selección del recurso visual adecuado. Excel dispone de diferentes herramientas para representar información, como formatos, tablas, gráficos, escalas visuales y otros elementos. Cada recurso tiene características particulares y debe seleccionarse de acuerdo con el tipo de información que se desea comunicar. No existe una única representación visual adecuada para todos los conjuntos de datos. La elección también debe considerar quién será el usuario final. Una representación destinada a especialistas puede contener un nivel de detalle diferente al de un informe dirigido a personas que necesitan únicamente una visión general. Conocer las necesidades de la audiencia permite seleccionar una estructura visual que facilite realmente la comprensión de la información. Otro principio importante es mantener la consistencia visual. Cuando un documento contiene diferentes tablas o representaciones, utilizar criterios similares facilita la navegación y permite que el usuario comprenda rápidamente la estructura. La consistencia en títulos, formatos, unidades, colores y otros elementos visuales contribuye a construir una presentación profesional y coherente. También es necesario evitar interpretaciones engañosas. Una representación visual puede influir considerablemente en la percepción de los datos. Por esta razón, los elementos gráficos deben representar la información de manera proporcional y fiel. El objetivo del análisis visual es facilitar la comprensión, no exagerar diferencias ni ocultar información relevante.
La accesibilidad también debe formar parte del diseño visual. La información debe poder ser comprendida por la mayor cantidad posible de usuarios. Esto implica utilizar textos claros, tamaños adecuados, contrastes suficientes y elementos visuales que no dependan exclusivamente de una característica que algunas personas puedan tener dificultades para distinguir. Un buen análisis visual debe ser útil y comprensible para diferentes tipos de usuarios. La actualización de la información es otro aspecto fundamental. Una representación visual pierde utilidad si los datos que contiene dejan de estar actualizados. Por esta razón, es importante establecer mecanismos que permitan mantener la información visual sincronizada con los datos originales. La confiabilidad del análisis depende tanto de la calidad de los datos como de la actualización de su presentación. La interpretación visual también requiere criterio. Las herramientas de Excel pueden ayudar a destacar patrones y diferencias, pero la interpretación final corresponde al usuario. Es necesario considerar el contexto, la calidad de los datos y las características del proceso analizado. Una observación visual puede señalar algo importante, pero debe ser evaluada antes de utilizarla como base para una conclusión. En conclusión, el análisis visual de información busca facilitar la comprensión de los datos mediante una representación clara, organizada y coherente. Sus principios fundamentales incluyen claridad, simplicidad, consistencia, comparación, jerarquía visual, accesibilidad y fidelidad en la representación. Cuando estos principios se aplican correctamente, las herramientas visuales de Excel permiten transformar grandes cantidades de información en estructuras más fáciles de observar, interpretar y comunicar, ayudando al usuario a identificar los aspectos relevantes y tomar decisiones basadas en información presentada de manera clara y profesional.